Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues tras haber hecho un vídeo sobre la ciencia, porque ya sabéis que me gusta combinar también para, digamos, despejar un poco la mente de todos estos vídeos sobre criminales que la verdad a veces pues te dejan un poco tocado, ¿no? Y es como necesario salir de esa zona y contar las historias de genios y otra serie de personalidades de diversos mundos. Y bueno, por eso he colgado el vídeo de Marie Curie, además que tenía muchas ganas de dedicárselo a mi tía Ali, que es como una hermana mayor. Pero hoy ya volvemos otra vez a lo que es la criminología como tal, y tanto que sí, viendo un caso también muy fuerte, un caso, bueno, pues que también es muy duro, la verdad, porque estamos hablando de un asesino en serie español, ¿vale? Sobre el que, bueno, pues sabéis que un asesino en serie, ya lo he dicho varias veces, son aquellos que matan a partir de 3 personas en adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos nada más y nada menos que a Antonio Galí Balaguer. Entonces, como siempre, me gusta situarme en el contexto histórico, como sabéis, social y el origen de lo que es el sujeto en sí. Este hombre, por llamarlo de alguna manera, nació en Valencia en un contexto social marcado por la transición política española y por profundas desigualdades estructurales. Su infancia transcurrió en un entorno aparentemente normalizado, sin indicadores tempranos de exclusión extrema ni marginalidad severa. No obstante, diversos testimonios posteriores señalaron que tenía dificultades persistentes en su adaptación social y en el control de impulsos. Digamos que ya desde edades tempranas mostró una conducta desafiante frente a la autoridad y una tendencia a la manipulación interpersonal. Ya sabemos que, bueno, que este tipo de psicópatas lo que tienen es eso precisamente, ¿no? El tema de la manipulación, entre otras muchas cosas. Entonces, bueno, pues el contexto sociocultural de la época tendía a minimizar determinadas conductas de agresión sex, especialmente cuando no culminaban en homicidio. Esta tolerancia estructural influyó de manera directa en la progresión criminal del individuo y la falta de mecanismos preventivos, y más en aquella época, y de seguimiento psicológico, pues facilitó su escala delictiva. Durante su juventud no se documentan intervenciones terapéuticas ni diagnósticos psiquiátricos formales, así que el sujeto desarrolló una identidad social, como hacen todos los psicópatas o sociópatas, camuflada bajo trabajos esporádicos y relaciones instrumentales. Así que desde una perspectiva criminológica, su perfil temprano encaja perfectamente en el modelo de agresor sex oportunista y además asesino. La ausencia de contención institucional permitió la consolidación de patrones violentos y este primer periodo, digamos que sentó las bases de una carrera lamentablemente criminal prolongada y además reincidente. La única foto que tenemos de este individuo joven es esa foto que tenemos ahí abajo, que tiene una pésima calidad, por lo que no he querido ampliarla. Y bueno, es de las pocas imágenes, ya os digo, cuando era lo que es joven, entre comillas, ¿no? Porque luego también tenemos otras fotos en que es joven, aunque tenga una pérdida de cabello, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir respecto al desplazamiento geográfico y los primeros delitos graves de este individuo? Digamos que aquí, aunque no lo parezca, estamos hablando de un hombre relativamente joven, ¿vale? Que tendrá entre 35 y 40 años en este momento, ¿no? O sea que lo que pasa que, bueno, pues tiene su calvicie y demás, pero ya veremos. El traslado de Galí Balaguer fuera de Valencia respondió a una estrategia de anonimato más que a una búsqueda legítima de estabilidad. Digamos que se instaló en Aragón, donde encontró comunidades pequeñas que tenían una menor capacidad de control social, lo cual era, digamos, un sitio, digamos, perfecto para cometer las atrocidades que cometió.
En este entorno comenzó a manifestar conductas sexual violentas contra menores. Los primeros delitos conocidos incluyeron intentos de agresión sexual y amenazas con arma blanca. La respuesta penal fue relativamente leve en comparación con la gravedad de los hechos cometidos y fue sometido básicamente a penas cortas que reforzaron una percepción de impunidad, porque claro, entraba, a los 3 días estaba en la calle y cosas así. Así que desde la criminología del desarrollo, este punto marca el fracaso, sin ninguna duda, del sistema de nuevo de interrupción temprana, y lejos de inhibir la conducta, la sanción mínima actuó como refuerzo negativo eficaz, evidentemente, porque él se veía impune, o sea, él veía que hacía determinadas cosas y que no pasaba absolutamente nada, que sí que se pasaba un par de días allí en la cárcel y que luego salía. Entonces, claro, estas cosas, pues, lógicamente aprendió que podía reincidir con consecuencias relativamente limitadas. Así que este aprendizaje fue totalmente clave para comprender la triste posterior escalada hacia el homicidio, que yo voy a decir asesinato, y la movilidad territorial se consolidó como estrategia para evadir vigilancia. Así que el patrón de abuso precedió sistemáticamente a lo que fue la violencia letal. Vamos a hablar ya de lo que fue su reincidencia sex y consolidación del patrón violento. Digamos que tras recuperar la libertad, Galí Balaguer reincidió de manera inmediata en agresiones sex, donde las víctimas ya no eran únicamente menores, sino también mujeres adultas. La violencia empleada fue aumentando progresivamente en intensidad y brutalidad. De hecho, en uno de los ataques dejó a la víctima inconsciente tras una paliza severa. Estos hechos evidencian un proceso de desinhibición moral avanzado, donde el sujeto comenzó a experimentar un control absoluto sobre sus víctimas, que desde la psicología criminal ya nos deja observar un claro componente de dominación. Es decir, no existía motivación económica ni impulsividad circunstancial, porque estamos hablando de un psicópata, y la agresión se convertía en un fin en sí mismo, es decir, su motivación era causar daño. La reiteración sin consecuencias severas, como os comento, fortaleció su conducta antisocial y se configuró un perfil de agresión sex violento crónico, y el homicidio o asesinato emergía ya como una posibilidad sin ninguna duda latente. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una de sus víctimas cuando todavía, digamos, que lo que hacía era básicamente llevar a cabo agresiones sex e iba consolidando, digamos, su patrón violento. Ya os digo, como habíamos comentado, en intensidad y brutalidad, llegando a dejar a las víctimas inconscientes estas palizas severas. Pues esta es una de las víctimas que sufrió, digamos, ese patrón de comportamiento lamentable que tenía este individuo y que por desgracia fue, ya os digo, aumentando con el tiempo progresivamente de forma además exagerada y muy peligrosa. Diría que era un asesino en serie en todas sus formas, si lo podemos decir de alguna manera. Bueno, aquí tenemos una foto un poquito más amplia, acercada, de cerca, ¿vale? De Antonio Galí cuando era joven. Y aquí está, bueno, pues la audiencia de Teruel, que fue donde sufrió las primeras condenas, por decirlo de alguna manera. Aquí fue también en Teruel donde volvió a reincidir, como os podéis imaginar. Aquí está su primera víctima, Ángela. Bueno, así que pasamos al primer homicidio, que fue la ruptura definitiva, digamos, del umbral moral, que es esa mujer que os he puesto anteriormente, Ángela, con lo que mantuvo una relación sentimental a pesar de que ya estaba casada y con hijos. Entonces el primer asesinato conocido se produjo en el contexto, ya os digo, de una relación extramatrimonial. El crimen fue ejecutado con extrema violencia y planificación básica. Usó nada más y nada menos que repetidamente un hacha, lo cual demuestra un alto grado de furia instrumental. Ocultó el cadáver, evidentemente, lo que revela conciencia de culpabilidad y capacidad logística.
Y este hecho, digamos que marca el paso definitivo de agresor a asesino. Porque eso de homicida ya estamos en lo mismo. Hay una alevosía donde la víctima está totalmente indefensa, no puede defenderse porque el tío está con un hacha, fuera de sí, con la ira correspondiente, la furia y demás. Y luego encima hay ensañamiento, porque matar a alguien con un hacha, con un arma blanca, siempre es ensañamiento. Me canso de repetirlo. Y no sé por qué muchas veces los tribunales no, por alevosía y demás. Bueno, alevosía y ensañamiento también. O sea, es que matar a una persona con un hacha ya me dirás, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que te digo, o sea, la motivación realmente de este individuo psicópata fue la eliminación de un obstáculo personal. O sea, no había otro tipo de motivación porque estamos hablando de un psicópata. Entonces, desde la tipología criminológica se clasifica como homicidio instrumental porque utiliza ese hacha, pero ya os digo, realmente el término correcto sería el asesinato. Luego, a partir de aquí, digamos que lleva a cabo una huida posterior, lo cual confirma una conducta evasiva totalmente organizada, y el sujeto además no mostró arrepentimiento significativo en ningún momento, como suele ser evidentemente una conducta típica de psicópata de manual, ¿no? Entonces, este asesinato consolidó su autopercepción, digamos, de poder absoluto, donde el umbral moral quedó definitivamente anulado. Os voy a poner aquí una imagen bastante significativa donde se ve esa sonrisa típica de criminal, ¿no? Que se ha salido con la suya durante mucho tiempo. Y la verdad es que son estas típicas imágenes que te dan ganas de, en fin, ya sabéis, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el asesinato de Ángela no fue el peor crimen que cometió. Digamos que el crimen más horrendo que cometió este individuo malnacido fue el asesinato de una menor, un crimen de máxima gravedad, concretamente una niña de tan solo 11 años. El homicidio de una niña de 11 años constituye el núcleo más grave de su historial. Bueno, aquí tenemos una foto de la víctima, lamentablemente, la niña que tenemos aquí, cuando aún era un poquito más pequeña y no había cumplido, a ver si haremos esta imagen, y no había cumplido, ya os digo, esos 11 años en los que este malnacido le quitó la vida. Y vamos a ver si encontramos alguna imagen de la víctima ya con una edad más aproximada al momento de la muerte. Bueno, pues aunque no tiene mucha calidad, básicamente es lo que he podido encontrar. Digamos que, ya os digo, o sea, a esta niña, bueno, pues la secuestra en un momento determinado. Previamente lleva a cabo una de las peores cosas que se pueden hacer, que es una agresión sex con una niña, ya os digo, de tan solo 11 años. Y digamos que el asesinato, en teoría, respondió a la necesidad de silenciar a la víctima. Este patrón es característico de agresores sex homicidas o asesinos. El crimen generó una conmoción social profunda. Estamos hablando de la elección de una menor cercana al entorno familiar que refleja un abuso de confianza, y desde la criminología victimológica el daño es de máxima severidad. La ocultación del cuerpo indica una planificación postdelictiva. Ya veremos cómo enterró a la pobre chica. Y la peligrosidad del sujeto quedó plenamente acreditada. Este hecho justificó condenas extremadamente elevadas y el impacto mediático fue determinante para su persecución. La sociedad ya identifica al sujeto evidentemente como una amenaza estructural. Entonces, bueno, antes de continuar, esta es la casa, aunque se ve así de esta manera, donde cometió concretamente el delito de esta niña llamada María Victoria, que bueno, en fin, fue, ya os digo, lo más salvaje que hizo. Entonces, aquí quiero añadir que en ocasiones cuando se habla de un caso criminal, pues nos surge la duda de si el delincuente se define como asesino en serie o no, como os he dicho,
y mucha gente, o la definición clásica de asesino en serie, la que creó hace más de 60 años el FBI, dice que es alguien, como os he comentado, que mata a 3 o más personas, ¿no? Con un lapso de tiempo de 30 días y con periodos de enfriamiento entre cada asesinato. Por tanto, el protagonista de hoy, este individuo, ya os digo, cumple a la perfección los requisitos de este canon. Entonces, Balaguer hoy tiene 74 años, de los cuales ha pasado 40 de ellos en la cárcel, y pocos me parecen, y que mató, ya os digo, en la década de los 80 y en los primeros años del siglo XXI a varias personas. Primero a Ángela, con la que mantuvo esa relación extramatrimonial y que hemos visto en la anterior imagen, y posteriormente y lamentablemente a esta pequeña niña de 11 años de la que hemos puesto su imagen, de la que previamente, pues ya os digo, abusó sex y luego pues la... Es muy fuerte, o sea, la asesina evidentemente y lo que hace es, ¿cómo os diría yo? Lo que hace es enterrarla debajo de esta vivienda perruna que veis aquí, que es como una vivienda que está completamente abandonada y es donde él vivía realmente. Y esto sucede concretamente en Zaragoza, ¿vale? O sea, él se está trasladando continuamente. Entonces, como os comento, su primera condena data del año 1979. Ya os digo, la audiencia de Teruel lo condenó a 4 meses tan solo de cárcel por 3 delitos de abuso sex, por eso se sentía tan impune, y todos ellos fueron cometidos en Calanda. Y sus víctimas fueron nada más y nada menos que una niña de 10 años, otra de 13 y un varón al que amenazó con un cuchillo para abus de él. La condena puede llamar la atención por lo leve sin ninguna duda, pero lo de siempre, que si eran otros tiempos, que si el Código Penal entonces era muy laxo con esos delitos, en fin, es que me da igual, o sea, es que son cosas inexplicables. Porque es que además, nada más salir de prisión, lo que hace es volver a las andadas. En este caso sus delitos fueron en Alcañiz, también en Teruel, donde se instaló, y allí se dedicaba básicamente a robar camiones cargados de tabaco y seguía cometiendo delitos sex. Y en este caso sus víctimas fueron una joven de 17 años y una mujer de 39 a la que golpeó, como os comento, con un tubo metálico hasta dejarla sin sentido. Y posteriormente se la llevó a las afueras de la ciudad para abus de ella. O sea, es que hay que estar ya muy perturbado para una mujer que debía estar sangrando, porque después de golpearte con un tubo metálico te diré yo, y además completamente sin sentido, y luego posteriormente llevar a cabo el abuso. O sea, esto es increíble. Y en este caso, atención, fue condenado a una multa de tan solo 50.000 pesetas, o sea, unos 300 euros de ahora, y tan solo 6 meses de arresto, por lo visto con el atenuante de enajenación mental. Sí, que como os podréis imaginar, la cosa es grave, no lo siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya os digo, es en el año 82 cuando tras cumplir esta última condena por abusos, se instala en La Zaida, que es, bueno, pues un pueblo pequeño ya en la provincia de Zaragoza, que tiene tan solo unos 400 habitantes aproximadamente, que es donde seduce a esta mujer, Ángela, para tener relaciones sentimentales, que está casada, que tiene 3 hijos, y su marido es un pastor llamado José Luis, que se enteró de esta infidelidad de su esposa y amenazó a Galí Balaguer, que se citó con él supuestamente para arreglar las cosas. Y del pastor nunca más se supo, hasta unos años después. Ángela Galí le contó que su marido se había marchado de casa y que le dijo que no volvería hasta que él abandonase el domicilio. Con lo cual, ya os digo, Ángela fue su primera víctima, como ya habíamos comentado. En el año 1984, ya en plenas fiestas patronales de San Roque,
Esta niña, María Victoria, de 11 años, que tenía un hermano gemelo, que es el que hemos visto en la foto cuando salen los dos niños pequeños, fue a esta casa en la que vivía Galí para ir a buscar a su amiga, una hija además de Ángela, porque daros cuenta de que eran 400 habitantes, y de pronto la niña pues se encuentra a solas con el delincuente y este aprovecha para abusar de ella. Claro, la niña aterrorizada lo amenazó con contar a sus padres lo que le había hecho. Así que este individuo concretamente la amordazó y la dejó en un granero, terminando por ahogarla en la bañera de su casa. Os podéis imaginar de qué tipo de individuo estamos hablando. Y al día siguiente, con toda su frialdad, enterró el cuerpo en el suelo de esta casa y selló la fosa con cemento, grava y leña. Todo el pueblo se movilizó para buscar a la niña e incluso se organizaron batidas en las que este hipócrita malnacido participó, todo un clásico, mientras la Guardia Civil intentaba dar con algún hilo bueno del que tirar. El tío actuaba con toda normalidad, hacía preguntas y demás, hasta que un guardia civil pues fue a entrevistarse con él, como con tanta otra gente del pueblo, en busca de alguna pista para dar con María Victoria. No sacó nada en claro de la entrevista, pero al salir de la casa, digamos que se dio cuenta de que tenía varias picaduras de pulgas. Bueno, aquí hay una foto de la niña en agua, realmente, es un poco para que veáis, bueno, pues como un poco simulando precisamente esa forma tan cruel de morir, ¿no? Ahogada en esa bañera, en fin, yo es que alucino, de verdad. Entonces, bueno, como veis, la casa estaba hecha una basura, era una casa que no tenía ni ventana ni nada, o sea que allí las condiciones de salubridad eran pésimas, por no decir mínimas. Entonces, el guardia civil, al ver esto, se entrevistó con los padres de María Victoria y precisamente le contaron que su hija se había quejado alguna vez de las picaduras de esos mismos insectos. Así que la gente ató cabos y se fue a ver a Galí y lo apretó lo suficiente como para que confesase el crimen y el paradero del cuerpo de la pequeña, que estaba nada más y nada menos que debajo de su casa. Por este crimen fue condenado a 64 años de prisión, que de verdad el Tribunal Supremo en este caso tengo que decir que actuó de una manera ruin, lamentable y patética. Redujo a 43 y medio, o sea, de 64 a 43, inexplicable. Después de haber cometido 2 asesinatos a sangre fría, uno de Ángela con un hacha y el de esta pobre niña, aunque el tiempo que pasó entre rejas en aquella ocasión no llegó a los 18 años. Por tanto, en el 2001 el tío deja la cárcel y se va a Portugal. O sea, es alucinante, triste, en fin, yo alucino con estas cosas. Bueno, aquí vemos una imagen de las condiciones lamentables en las que se encontraba la casa, como os comento, en ese pueblo. Y ya os digo, el tío cumple solo 18 años y se pira a Portugal, en el año 2001. Entonces aquí es donde, como no, pues comete otro crimen. Supuestamente su último crimen. Que es totalmente responsabilidad, en este caso sin ninguna duda, de las autoridades y de las instituciones penitenciarias por permitir que este individuo, condenado primero a 64 años y luego a 43, estuviese fuera a los 18, ¿vale? Entonces, bueno, su último crimen ocurrió en la madrugada del 21 de noviembre de 2005. Galí Balaguer había salido 16 días tan solo antes de la prisión portuguesa, donde había cumplido condena, digamos, de un par de años por tráfico de drogas. Esa madrugada contrata los servicios SEX en Orense de Aurora da Cunha. Estamos hablando de una mujer de 58 años, madre de 2 hijos, a la que acordó pagar 70 euros.
Así que la llevó en coche hasta las inmediaciones del municipio Maside. Ella creía que iban evidentemente a un motel, pero mantuvieron relaciones sex en el interior del coche y después, ni corto ni perezoso, Gali la asfixió y abandonó su cuerpo como si cualquier cosa, como si fuera un objeto, en una cuneta. Él contó en el juicio que la mujer le quiso arrebatar la cartera, es que hay que tener jeta, y que en el forcejeo pues la mató, pero que fue de manera involuntaria. Así que la Guardia Civil detuvo a Gali 4 meses después, en marzo de 2006, y lo hizo gracias a la declaración de Elena, que era otra prostituta que estuvo a punto de convertirse en una nueva víctima del asesino la noche del 6 de enero de ese mismo año. Elena aceptó subirse al coche de Gali para mantener relaciones sex, pero por suerte y de casualidad logró escapar a tiempo del vehículo y denunció que su cliente había intentado matarla por asfixia. El relato de la mujer hizo sospechar a los investigadores que seguían sin resolver el asesinato de Aurora, y los datos que aportó Elena sirvieron para dar con él y acusarlo del crimen. Así que sádico, calculador, frío y consciente en todo momento de sus actos, este perfil psicópata de este individuo que por donde pasó dejó tras de sí cadáveres y mujeres asaltadas sex, actuó, ya os digo, en su comunidad natal, Calanda, en Alcáñez, en La Cartuja, en Zaragoza y en La Zaida, antes de irse a Galicia, donde cometió este último crimen del que hemos hablado y donde además reside en la actualidad. O sea, porque a pesar de que también fue condenado por la muerte de esta última, entre comillas, porque vete tú a saber, víctima, Aurora da Cunha, vuelve a salir de la cárcel. Y a día de hoy, ya os digo, tiene 74 años y reside en Galicia, de la Marinera. Bueno, pues esta es la casita actual que se gasta el individuo allí en Galicia. Imaginaos la situación de los vecinos, sabiendo que viven al lado nada más y nada menos que de un asesino en serie. O sea, tiene que ser, vamos, desagradable, ¿no? Lo siguiente. O sea, yo de verdad que alucino, y después de haber, ya os digo, asesinado a su última víctima allí. O sea, son cosas que, como os podréis imaginar, no solo no me imagino, sino que es que me da un asco tremendo. O sea, es que no puedo aceptar este tipo de cosas. No puedo. Entonces, bueno, digamos que tras matar a la niña, pues ya os digo, no le queda otra que confesar. Pero porque evidentemente el guardia civil, al darse cuenta de lo de las picaduras de las pulgas, pues lo presiona lo suficiente, porque estamos hablando de los años 80 y tal, pues para detenerlo, permitir esclarecer varios delitos acumulados, donde el sujeto confiesa parcialmente sus crímenes y que, bueno, sus confesiones lógicamente facilitaron la localización, por suerte, de los restos y pruebas, como os comento, debajo de aquella casa, en fin. El proceso judicial evidenció las limitaciones del sistema penal previo, sin embargo, luego lo volvieron a sacar, en fin, y no obstante la legislación vigente permitía reducciones significativas. Una pena. Así que el caso se convirtió en referente de debate jurídico, se cuestionó la proporcionalidad real de las penas cumplidas. Los informes forenses alertaron de la alta peligrosidad de este individuo y de que estuviese en la calle. Y además, como ya ha quedado claro al decir que es un psicópata, no se detectaron trastornos mentales incapacitantes, porque la psicopatía, ya he dicho varias veces que no es un trastorno mental, ni la sociopatía. O sea que el sujeto era plenamente imputable y la responsabilidad penal quedó, entre comillas, firmemente establecida, porque me da la risa la condena. Así que durante décadas este individuo permaneció en distintos centros penitenciarios
Su conducta intramuros fue mayoritariamente adaptativa. Esta adaptación favoreció, ya os digo, beneficios penitenciarios. Sin embargo, los informes advertían constantemente de que se estaba haciendo una simulación conductual. O sea, estaba haciéndose, ya os digo, buena persona y demás, me comporto estupendamente. En fin, lo que hacen todos, ¿no? No obstante, no se observaron procesos reales de empatía y la peligrosidad se consideró persistente. Con lo cual el perfil encajaba perfectamente, ya os digo, en el de psicopatía funcional, y la prisión actuó como contención temporal, no como rehabilitación, porque fue salir y a los 16 días volver a asesinar. Entonces, no se produjo una interiorización normativa. Es lógico, en un psicópata eso no es posible. Con lo cual la reincidencia era más que probable, y así fue. Por tanto, las evaluaciones subrayaron el riesgo de repetición y aún así fue liberado, lo cual generó una gran preocupación lógicamente a la sociedad. O sea, es que esto no puede suceder. Así que ya os digo, es tras recuperar su libertad cuando se desplaza aquí a esta casita, como veis, aquí de maravilla, en Galicia, y el cambio territorial repite el patrón previo de anonimato. Así que es en 2005 cuando mata a esta prosti Aurora, que hemos dicho, una mujer a la que ejecuta, como hemos dicho también, por asfixia, que abandona en una cuneta. Este asesinato confirma la reincidencia plena, como no puede ser de otra manera, en un perfil psicopático, y no existió intervalo de reinserción efectiva. Es que no se reinserta esta gente, joder. Por eso no pueden salir a la calle. Y bueno, luego, sí, la detención posterior fue rápida, pero coño, el juicio confirmó autorías sin dudas razonables y la nueva condena fue de 19 años. Ya me dirás, por un asesinato que debe cumplir entre 25 y 30 como mínimo. Y además, reincidente y psicópata. O sea, que supuestamente después de cumplir los 18 años, que debería haber cumplido 40 y pico, 43, sale a los 16 días, asesina a esta chica en Galicia y el patrón homicida queda definitivamente acreditado. Y lo vuelven a condenar, ya os digo, a 19 años. ¿Qué pasa? Que cuando pasa este tiempo, obviamente vuelve a salir a la calle ya con 74 años. Entonces, claro, esta excarcelación final generó sin ninguna duda una gran alarma social. La población local expresó un temor más que fundado. El caso volvió de nuevo a reabrir el debate sobre la reinserción de criminales violentos, y esto pasó en 2025, se ha sido liberado recientemente. Se cuestionó la eficacia del sistema penitenciario, pero ya me dirás tú para qué sirven estas cosas, porque se repiten una y otra vez. También se discutió la protección de comunidades rurales, porque el tío se iba a sitios donde sabía que había muy poca gente, que era más complicado descubrirlo y todo eso. Y los medios, pues básicamente subrayaron las lagunas legales existentes. Efectivamente, lo de las lagunas legales es muy habitual hablar en el lenguaje penal, básicamente. Se dice que existen muchas lagunas blancas, ¿no? Lo que es en el Código Penal, que son cosas que dependen, como no están realmente especificadas con rigor, dependen un poco de la interpretación de los magistrados. Y eso no puede ser. O sea, tienen que estar bien especificadas y con una rigurosidad apabullante. Pero como no es el caso, pues muchas veces digamos que los magistrados se ven en la obligación de rellenar esos huecos blancos que deja el Código Penal, y pues a veces pasa lo que pasa, porque depende de la calidad del magistrado y de lo beligerante o lo que sea, o de lo estricto que sea o no, pues esto es lo que puede pasar. Entonces las víctimas reaparecieron en el discurso público, todas aquellas víctimas a las que todavía
no se había convertido en asesín, de las que abusaba y trataba de forma violenta, pegándoles hasta palizas, y se evidenció el conflicto entre los derechos individuales y la seguridad colectiva. Por tanto, el caso se convirtió en paradigma del fracaso rehabilitador, las instituciones ofrecieron respuestas limitadas y la sociedad demandó de manera urgente reformas legales. Es que es normal. Y el debate permanece abierto porque estamos hablando que es que esto ha sido ahora. O sea, en el año 2025, que tiene mucha tela. Bueno, aquí podemos ver algunas de las protestas que realizaron los gallegos saliendo a la calle. Parece que no, pero bueno, es bastante más largo, ¿eh? Si lo vemos, hay un montón de gente, como podéis observar. Evidentemente, ¿no? Ante un caso de estas características. A ver, un momentiño. Bueno, mirad. Mirad la cantidad de gente que hay, ¿vale? Aunque solamente podemos mostrar en una sola imagen, pues esta, ¿no? A ver, porque se me ha ido ya la perspectiva de la foto. Bueno, así se queda. Entonces, bueno, ¿qué conclusión criminológica podemos sacar de esto? Pues que Antonio Galiga Balaguer representa un caso de criminalidad violenta reiterada, que su trayectoria muestra una escalada progresiva y no contenida, a pesar de los años que pasó en prisión, que el sistema penal falló desde el principio ya en fases tempranas, mandándolo a la cárcel o poniéndole multas de 50.000 pesetas. La reincidencia fue previsible desde parámetros criminológicos y esto fue manifestado ante los tribunales. La rehabilitación, por supuesto, no se materializó porque yo, a pesar de muchos psicólogos muy buenos que opinan que sí, yo lo de la rehabilitación me lo puedo creer en el caso de una cosa que ocurre a lo mejor de una forma un poco imprudente en personas muy jóvenes, que todos nos equivocamos, que a lo mejor le das un empujón a alguien en la caída, lamentablemente fallece y demás, pues sí, pues evidentemente esa gente sí que se puede reinsertar porque al fin y al cabo no han tenido esa intención, ¿no? de asesinar o lo que sea, pero en el resto de casos, para mí la rehabilitación no existe. O sea, existe si la persona sale cuando tiene 90 años, pero no porque se haya rehabilitado, sino porque su edad ya no le permite cometer ciertos actos criminales, evidentemente. Entonces, yo ya os digo que lo de la rehabilitación, y muchísimo menos en lo que es psicópatas, agresores sex, o sea, eso, pederás, pedófilos, o sea, esa gente no se cura. Porque ya os digo, es que en muchos casos ni siquiera es una patología. Es algo hombre, el caso de los pedófilos pederastas sí. O sea, tener una mentalidad en la que realmente ellos han llegado a manifestar en alguna ocasión, es que yo amo a este niño, es que lo amo, no sé qué y tal. O sea, es que es alucinante. Y luego decir, sí, lo amas, pero mira lo que estás haciendo, es decir, compartiendo esas imágenes tan depravadas que comparten incluso a veces de sus propios hijos, siendo abus y compartiendo entre varios, porque hay un montón de comunidades de pederás en internet, que sí, que muchos de ellos son descubiertos y desmantelados, por decirlo de alguna manera, pero no sirve de nada porque siempre los habrá y siempre los seguirá habiendo, igual que siempre los hubo. O sea, es que esto es una cosa que no tiene por dónde cogerse. La peligrosidad se mantuvo estable en el tiempo. El caso evidencia déficits en prevención y seguimiento, obviamente. Resulta clave para estudios sobre agresión sexo-homicida o asesina, como digo yo. También aporta elementos para hacer un análisis muy serio de lo que es la legislación, el poder legislativo. Su estudio es relevante para políticas públicas y la protección de las víctimas debe ser siempre una prioridad. Y en este caso, o sea, este caso en sí,
constituye un referente obligado en criminología aplicada. Es que no hay más vueltas que darle. O sea, yo ya os digo que es una cosa que no hay quien se la pueda explicar. Entonces, ya os digo, el tío vive solo, vive aislado, parece ser que no sale nunca de casa, que es constantemente observado, obviamente, porque el pasado camina con él sin ninguna duda y, claro, los vecinos, vamos, no lo dejan ni a la sol ni a la sombra, ya te digo, que es que no sale de casa. Además los gallegos, que son las personas más, entre comillas, desconfiadas que hay dentro de lo que es España, ¿no? O sea, los gallegos son especialmente desconfiados. Entonces, bueno, lamentablemente su historia permanece como advertencia, como estudio, como herida abierta, como un sistema que llegó tarde, siempre tarde, tras décadas de violencia, 3 muertes, una cadena de oportunidades perdidas, un fallo acumulado, que no estamos hablando solo de un hombre, sino de un caso y una psicopatía que ya os digo, es que no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. Entonces, vive de forma precaria, aislado, pero presente y, claro, en fin, sin ninguna duda, para los gallegos es un auténtico símbolo incómodo, no solo de violencia individual, sino de todos esos fallos acumulados que el sistema no supo detener a tiempo, y la historia no termina con su libertad. Continúa como advertencia, ya os digo, como material de estudio necesario, porque a saber, y con 74 años a día de hoy, tampoco eres una persona tan mayor, y es que ya os digo, este sería su aspecto realmente a día de hoy. O sea, que tampoco os penséis que este hombre no es capaz de cometer algún tipo de delito, ¿eh? O sea, en fin, o sea, esto está, yo creo que clarísimo, vamos, o sea, pero claro, no, lo siguiente, lamentablemente. Y es una cosa que yo, ya os digo, me vais a perdonar, pero vamos, ¿cómo el sistema puede permitir una cosa así? Que estamos hablando ya del año 2025, coño, de marzo de 2025. O sea, en la pequeña localidad ourensana de Abola, donde viven pues aproximadamente 1000 habitantes. Entonces, ya os digo, el tío adquiere una vivienda en la aldea de San Pedro, donde actualmente reside, y bueno, él afirmó, evidentemente, como no podría ser de otra manera, que ya no representa un peligro para la sociedad debido a sus problemas de movilidad, mostrando sus muletas además para respaldar sus palabras y manifestando, no, es que con la prensa no hablo porque me hicieron mucho daño, ahora lo que quiero es vivir tranquilo, en fin. Hay que tener una cara, hay que tener una jeta, una hipocresía, una falta de empatía, es decir, tal, para manifestar algo así. Cuando mató a una mujer de 17 hachazos en la cabeza, a una niña de 11 años ahogada en la bañera, simplemente porque estaba a bus de ella y lo amenazó con comentárselo a sus padres. Cuando estrangula a esta última mujer que ejercía la prosti y que abandonó en una coneta de cualquier manera. Y ya os digo, es que los vecinos, en principio, claro, desconocían el pasado de su nuevo residente, pero como gallegos que son, pues algunos incluso le habían prestado ayuda por su supuesta dificultad para caminar, que incluso, fíjate, que tratándose de quien se trata, hasta puede ser mentira. De hecho, la alcaldesa Teresa Varga del Partido Popular explica que los vecinos, buenos vecinos, que estaban colaborando con él por puro instinto de buena vecindad. Entonces el ayuntamiento que confirmó que fue, atención, gracias al buzón donde apareció su nombre,
que los residentes comenzaron a investigar, como desconfiados que son, y descubrieron su historial criminal. Imaginaos. En respuesta, la Guardia Civil ha establecido pues, un plan de vigilancia disuasoria para mantener la tranquilidad en la zona y evitar alarmas innecesarias. Por los cojones. Según fuentes municipales, este individuo compró la vivienda a través de una venta online gestionada por los herederos de los anteriores propietarios. Se baraja que la cercanía con la prisión de Alhama influyó en su elección y el consistorio ha solicitado a los vecinos extremar precauciones. Es que tiene huevos, que aún encima tengan que ser los vecinos los que tengan que estar preocupados por su bienestar. O sea, yo es que alucino. Es decir, también que tengan la cara de pedirle eso a los vecinos. Como de no acercarse al domicilio del recluso, cosa que creo que es bastante evidente y que nadie es tan tonto como para hacer semejante cosa y no hace falta que vengan aquí unos sinvergüenzas a decírselo. Y se ha coordinado con la Guardia Civil para vigilar la zona. Pero ya sabemos que vigilar la zona siempre es relativo. Así que la alcaldesa asegura que, a pesar del revuelo mediático, la comunidad está tranquila, entre comillas, otra vez repito, por los huevos, tras comprobar sus limitaciones físicas, y el ayuntamiento ya ha anunciado la convocatoria de una rueda de prensa para abordar la situación y responder a las inquietudes de los vecinos de forma definitiva. Y con esto y un bizcocho, creo que he contado ya lo suficiente sobre un individuo de esta calaña y pues con esto nos vamos, básicamente. Lamentablemente no he encontrado ninguna imagen de su tercera víctima, de Aurora, supongo que porque al tratarse de una prosti, ya sabemos que, bueno, que este tipo de gente, digamos que todavía desconozco el motivo, es tratada de esa manera, como si no fueran personas. Y bueno, pues básicamente esto es lo que os tengo que contar, para que sepáis de nuevo que los asesinos en serie también existen aquí en España, que es que las instituciones funcionan como el culo, no lo siguiente, y que es una cosa que se repite una y otra vez, como está pasando con el caso de Marta del Castillo. O sea, es una cosa que ya os digo que es para flipar. Niños que son maltratados y abusados a diario y que los vuelven a mandar una y otra vez con sus maltratadores hasta que pasa lo que pasa y luego todo el mundo se echa las manos a la cabeza de cómo es posible, cómo no sé qué, cómo es posible. Si ha habido ya denuncias y el juez se ha cansado de volver a mandarlo a casa donde está sufriendo esos daños una vez tras otra. Igual que con algunas mujeres, o sea, es que no me jorobes, ¿sabes? Entonces, no os creáis que a día de hoy, todavía, como hemos visto en innumerables casos, esto está solventado y solucionado. Las lagunas siguen existiendo. Y como te toque el típico juez de turno cerrado, o sea, pues nada, pues en 2 días estás en la calle. Ya te digo. O sea, cosas que son que por mucho que... No, hombre, el Código Penal ha cambiado mucho desde hace tal, ha cambiado no sé qué. Sí, ha cambiado todo lo que tú quieras, pero la interpretación al final de los que están impartiendo supuestamente justicia es una vergüenza. Y no me cansaré de decirlo. Una vergüenza. Como lo que ha pasado con este hombre que se tendría que haber pasado el resto de su vida en la cárcel desde el primer momento. Al menos desde el primer asesinato de 17 hachazos en la cabeza a una persona. Así que, con eso, digo lo suficiente y, como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias.